hablar de Katy O'Brien, una superviviente de todas estas barbaridades. Ella fue sometida a estos proyectos desde bebé. Escribió varios libros, fue rescatada, se pudo recuperar en la medida de lo posible y contó lo que pudo recuperar de su mente, los recuerdos que pudo tener de vuelta. Y es muy interesante conocer su historia. Para aquellos que quieran leer sus libros, incluso están en la red, y su lucha además para hacer conocer esto, porque obviamente esto va a los niveles más altos de poder. La historia de Katy O'Brien es una historia espantosa para cualquier persona normal. Para muchos también es un cuento, en el sentido de que piensan que es mentira. Pero esto está documentado. Y vamos a ver en lo que ella cuenta a través de sus libros, cómo todo lo que venimos viendo se va entrelazando y vemos cómo se aplica y cómo tiene relación una cosa con la otra. Ella fue abusada desde que era un bebé, hasta más de sus 30 años. Su vida se decidió cuando nació, porque nació en una familia de pedófilos multigeneracionales. Ambos padres habían sufrido abusos cuando eran niños. El padre de Katy fue la primera persona en abusar de ella, al reemplazar el pecho de su madre con parte de su propia anatomía. Imaginemos ya cómo empieza la cosa. Pasaba sus vacaciones familiares con tíos que también abusaban sexualmente de ella y de su hermano. Entonces ella no tenía un lugar seguro en su vida, porque a donde fuera estaba rodeada de lo mismo. Así que compartimentó su cerebro, su mente, por el abuso, porque era la única forma en que podía lidiar con todo eso. Cuando pensó que estaba a salvo en la escuela, se dio cuenta que eso terminó pronto, y cuando pensó que la religión podría ayudarla, se dio cuenta de que tampoco, porque le pasaba exactamente lo mismo. Claro, algunos dirán, ¿pero cómo? ¿En todos los lugares donde ella iba pasaba lo mismo? Sí, porque su entorno era así. Los padres la mandaban a una escuela en donde sucedían estas cosas y frecuentaban círculos religiosos donde hacían lo mismo. Ella fue utilizada para películas pornográficas, algunas de las cuales incluían animales. Su tío afirmó que trabajaba para el Vaticano y era un pornógrafo comercial. El padre de Katy produjo pornografía infantil con ella y su hermano. Esto obviamente le dio ingresos suficientes para mudarse a Michigan, y el padre de Katy fue sorprendido enviando pornografía infantil a través del correo de Estados Unidos. Entonces esto empeoró la vida de Katy, porque su tío fue quien se hizo cargo. Su tío también estaba implicado, era el que trabajaba para el Vaticano supuestamente, y tenía relación con la agencia de inteligencia, con la CIA. Y entonces trató de gestionar el tema de que dejaran libre al padre de Katy. ¿Y cómo gestionó esto? Bueno, porque sabía que la CIA estaba ejecutando un proyecto de alto secreto llamado Proyecto Monarca, del que ya hablamos. Entonces, el Proyecto Monarca, que era una operación de control mental, estaban reclutando niños multigeneracionales abusados por incesto con trastorno de personalidad múltiple. Entonces, claro, Katy era una de las principales candidatas. Bueno, liberaron al padre. El padre recibió un curso de 2 semanas en Harvard sobre cómo criar a Katy para este lanzamiento de MK Ultra. Y esto incluyó a Katy trabajando incansablemente, así la hacían barrer, rastrillar hojas, quitar nieve, cortar hielo. Y bueno, el padre tuvo una frase, le dijo: tus manitas encajan muy bien alrededor de los mangos de la escoba. Ya vemos qué clase de gente la pobre chica tenía alrededor. Bueno, y solo se le permitía ver ciertos programas de televisión como El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, Disney Classic, Cenicienta, bueno, de todo lo que ya hablamos, y se utilizaron en su programación de control mental.
Katy fue prostituida con un senador estatal. El senador estatal le presentó a Katy a un amigo que formaba parte del subcomité de asignaciones de la CIA, y ambos violaron a Katy, porque ella pasó a estar dentro de lo que era el círculo de poder. También fue presentada a senadores estatales, camaradas de los otros pedófilos, camaradas del padre, que pertenecían a la Iglesia Católica. Y incluso en su primera comunión se le dieron regalos para recordarle su existencia controlada y la llamaron Katy Leaks. Bueno, a través de años de abuso y tortura, Katy finalmente se dio cuenta de que nadie en esta tierra iba a ayudarla. Katy fue llevada regularmente a las bases Top Secret para más programación. Fue vendida por su padre a un hombre que había sido un asesino cuando tenía 19 años. Un senador de Estados Unidos era dueño de Katy, ya a ese punto, porque se la vendió a un senador. Que había llegado a senador a pesar de haber sido un asesino. Él la llamaba su propia brujita. Bueno, entonces el senador de Estados Unidos era su dueño y tenía como manipulador a este asesino. Y con este manejador se dedicó a pasar armas, cocaína, bueno. Este señor se convirtió en su esposo y tuvo una hija con él llamada Kelly. Cuando Kelly tenía 3 años, Katy pasó a otro manejador y Kelly también fue abusada sexualmente. Y Katy, que estaba en un estado de control mental, no pudo detener el abuso. Y el abuso de Kelly fue incluso peor que el de Katy a la misma edad. Katy se convirtió en una modelo presidencial y fue utilizada como esclava de los principales nombres del gobierno de la época. También se la conocía como una paloma que memorizaba mensajes y se los entregaba a ciertas personas, y una vez que se usaban las palabras correctas para desbloquear el mensaje en su mente. Parece todo de ficción, pero esto pasa. Katy había desarrollado muchos alters diferentes en su mente y cada compartimento desconocía lo que sabían los otros. Entonces la información confidencial estaba muy bien guardada. Como ella, además, había otras. Katy estaba al tanto de la industria del tráfico de drogas de la CIA, también aprendió sobre el tráfico de esclavos sexuales de niños, se hizo un trato especial con México para traficar las dos cosas, desde México hasta Estados Unidos, a cambio de apoyo financiero. Y también fue utilizada como mensajera del gobierno de Haití. Un director de la CIA intentaba que los haitianos abandonaran el vudú y se volvieran a Dios, digamos, y dijo: no nos queda más alternativa que inocularlos con una vacuna que perdonará solo el bien del corazón en virtud de su diseño. Está muy bien luchar contra el vudú, pero vamos a ver con qué, ¿no? Bueno, el abuso sexual de Katy continuó y se le infringieron todas las desviaciones porque cada persona con la que fue prostituida parecía tener un fetiche diferente. Al estar en ese círculo escuchó a los funcionarios del gobierno hablar sobre el nuevo orden mundial y parecía ser su principal prioridad. Finalmente le presentaron a un hombre que en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente. Kelly, la hija de Katy, fue abusada sexualmente por él y se enfermó violentamente después de cada encuentro. El vicepresidente se convirtió ante ella, lo que ella dice es que se convirtió en algo parecido a un lagarto frente a sus ojos, y ella pensó que estaba viendo un holograma. Katy también se enteró de que muchas personalidades deportivas y artistas del entretenimiento habían sido controlados mentalmente, que los juegos se podían arreglar y que ciertas estrellas deportivas tienen un desempeño inferior al programado para hacerlo. Los animadores también están controlados por la mente, de ahí la sexualización de los artistas y los actos obscenos en el escenario.
todo enviando mensajes a las mentes jóvenes. Parece que los presidentes y primeros ministros se eligen con años de anticipación y se controlan mentalmente hasta que se hacen públicos y se presentan de tal manera que creemos que los hemos elegido para gobernar nuestro país. Y eso no es verdad. Ella también aprendió que no importa qué partido político uno elija, todos están trabajando hacia el mismo fin, un nuevo orden mundial. Así que no importaba a qué partido estuvieran afiliados, todo era una fachada para el público. Los gobiernos del mundo son corruptos, son básicamente criminales que trabajan para su propio beneficio. Sus líderes finales son los poderes que no deberían ser los verdaderos gobernantes del mundo en la actualidad. A Katy le dijeron que la asesinarían antes de cumplir los 30, como a la mayoría. Esta era la práctica habitual con los esclavos controlados por la mente en este nivel. Su mente y su cuerpo estaban destrozados y sus controladores sabían que tenían demasiada información encerrada en esa cabeza. Katy y Kelly también participaron en un juego llamado El Juego Más Peligroso. Fueron liberadas desnudas en los bosques, luego cazadas como animales y una vez atrapadas, abusadas y torturadas. Conoció a 2 hermanos que le dijeron que eran ajenos a esta dimensión. Uno de los hermanos estaba a cargo de llevar la educación a una nueva dirección. Education 2000 fue diseñado para aumentar la capacidad de aprendizaje de los niños, mientras destruían su capacidad de pensar críticamente por sí mismos. La financiación para la educación se retuvo y solo se liberaría si se cumplía con la educación 2000 o Education 2000. Katy también asistía regularmente a Bohemian Grove, que estaba destinado a ser utilizado de forma recreativa, pero es un entorno, donde van los elegidos, ya vimos esto en un video, y ahí pueden disfrutar de sus perversiones. Katy ahí presenció sacrificios humanos mientras estaba, y le dijeron que la próxima víctima de sacrificio podía ser ella. Así que sabía que sus días estaban contados. En 1988, Katy fue rescatada por Mark Phillips, que era un conocido de su esposo y de su manejador, y se las arregló para alejar a Katy y Kelly de ese entorno. Él trabajaba para el gobierno. Finalmente huyeron a Alaska y estaban obviamente amenazados. Publicaron información sobre ciertas personas, esto los mantuvo a salvo hasta cierto punto. Sabían que si les pasaba algo, confirmarían que su historia era cierta y que habían sido silenciados. Finalmente, Katy logró recuperar el control de su mente, Kelly no. Y entonces Katy y Mark escribieron el libro Transformation of America, donde cuentan todo esto. Y es hasta increíble todo lo que le pasó a esta mujer y a la hija. Pero tiene documentos. Escribió otros libros que ahora se usan en casos legales porque tienen mucha documentación al respecto. Katy sobrevivió, muchos de sus amigos controlados no lo hicieron. Muchos otros no recuperaron nunca su mente, como le pasó a su hija. Katy nombra a muchas personas conocidas en posiciones de poder en su libro. Tantas que digamos que casi es asombroso. Su libro está online. Y lo que cuenta sobre el abuso de bebés, de niños, es aberrante. Ni siquiera tienen la elección de nada. No tienen libertad de nada. Bueno, es una cosa... Es terrorífico leer lo que ella cuenta. Y más terrorífico es cuando uno ve que hay documentos, que está todo muy bien contado, que no es una novela. Y por eso vemos que las personas que hoy controlan este mundo están tratando de normalizar ciertas conductas, ciertas perversiones. Además de hacer lo que hacen porque están controlados también, porque pertenecen a estos círculos nefastos.
porque quieren ese nuevo orden mundial, en donde ni siquiera ellos son los que van a gobernar, porque van a seguir siendo unos controlados. Bueno, Katy tiene hoy en día unos 60 y tantos años, todavía lucha por la justicia para ella y para su hija. No pudo obtener justicia, obviamente. Sí pudo recuperar su mente, encontrar a alguien que la ayude y divulgar. Y dicen que por razones de seguridad nacional no se puede hacer más nada con esto. Bueno, su libro es de lectura casi obligatoria. Es horroroso, es repugnante, es cierto, pero está lleno de información sobre cómo los poderes que no deberían estar ahí están gobernando el mundo en la actualidad. Y ahí vemos cómo está podrido todo desde arriba. Y lo que parece una película de terror, a mucha gente le sucede en la vida real. Algunos logran salir adelante, logran contarlo y que dentro de todo sobrevivir también a eso. Otros no pueden salir nunca, otros nunca se dan cuenta, otros mueren en el intento, otros cuando lo quieren decir. Entonces es muy valioso el relato que hace Katy O'Brian. Y en el próximo video vamos a ver a otra sobreviviente.